Vamos a dar comienzo a este taller sobre cálculo de huella de carbono para fundaciones. Mi nombre es José Ramírez, soy desde hace unos meses coordinador de Fundaciones por el Clima. Además, en este taller lo hacemos en colaboración con ECODES. ECODES es una fundación que ha estado muy implicada y apoyando esta iniciativa desde el comienzo. Esta iniciativa, además, que es como sabéis, de la Asociación Española de Fundaciones. Yo creo que la mayor parte de quienes estáis ahora en este taller sois fundaciones firmantes de este pacto de Fundaciones por el Clima. Antes de que se me olvide, esta sesión se está grabando y bueno, la grabación la estamos realizando para luego también poderos dar una devolución de este taller, ¿no? Como os decía, bueno, para quienes no lo conozcáis, Fundaciones por el Clima es una iniciativa que nace empezó en el año 2020 y el objetivo principalmente es proporcionar una entrada progresiva al sector fundacional a la acción climática y además para todas aquellas fundaciones independientemente de su misión, porque además creemos que el cambio climático no es solo una cuestión medioambiental, es también una cuestión social, es una cuestión cultural y lo suficientemente compleja para que no podamos abordarlo solos, ¿no? Y un poco este taller que iniciamos es el primer taller que iniciamos este año y que se inscribe en un itinerario que vamos a realizar por cada uno de los pilares que aparecen en el pacto, que ahora os voy a comentar. Ya somos más de 200 fundaciones que hemos firmado este pacto y además tenemos específicamente una serie de fundaciones que tenemos que mencionar, que son fundaciones que están apoyando tanto económicamente como con recursos esta misión tan necesaria para el sector fundacional. La semana pasada la Asociación Española de Fundaciones presentaba un informe en el que hacía un cálculo de que nuestro sector tiene un impacto aproximado de 27.000 millones de euros. Con unas cifras de este tipo, pues es una iniciativa, vamos, para que el sector fundacional comience a introducir la cuestión climática en sus entidades, que creemos que es primordial. Estos son muchos ya los conoceréis, estos son los 7 pilares del pacto. Y como os decía, durante este año nuestro objetivo es ir desarrollando cada uno de estos pilares. Concretamente, este taller se inscribe en el Pacto de Actuar de Forma Sostenible y en este pilar como decía, nos va a acompañar ECODES, una fundación con una larga trayectoria en cuestiones como la de este taller, la medición de huella de carbono. Y además formará parte, como os decía, de un itinerario en el que además de la medición, una vez que nos hayamos aproximado a esta medición del impacto de huella de carbono de nuestra fundación, podamos abordar pues, políticas, acciones de descarbonización, ¿no? Igualmente, pues con los otros pilares, invertir de manera responsable. Próximamente os convocaremos algunas sesiones sobre cómo utilizar el capital fundacional, el capital filantrópico de otras formas, ¿no? Como puede ser invertir en fondos climáticos o en fondos sociales con criterios climáticos, etcétera. Pero bueno, próximamente os vamos a ir enviando información sobre estos otros pilares. También os recuerdo que somos parte de una red internacional de la Coalición de Filantropía Europea por el Clima, que es una iniciativa de la Asociación Europea de Filantropía, FILEA, y también somos miembros de la Coalición Internacional Philanthropy for Climate. Participamos en el comité, donde vamos intentando alinear acciones y apoyándonos y aprendiendo también de otras fundaciones en el ámbito internacional.
Como os decía, durante este año, en 2023, nuestro propósito es proporcionar herramientas entre las fundaciones que nos ayuden a incluir de forma transversal la acción climática, conectar también con otras iniciativas que están surgiendo, donde participan empresas, donde participa el sector público, donde participan las asociaciones, conectarlas, como digo, con esas otras iniciativas, ¿no? Ir comunicando los avances de las fundaciones firmantes en nuestros compromisos con este pacto y organizar conversaciones, sobre todo porque de estas 200 fundaciones que son firmantes, hay muchas, como ECODES, como otras que tienen ya una larga experiencia y de las que podemos aprender bastante, ¿no? Y bueno, por último ya voy a dar entrada a Alejandra Jimeno, que es quien va a explicar, quien va a dirigir este taller. Ella es responsable de la iniciativa Cero CO2 de CODES. Ella lidera además en esta organización los proyectos de cálculo de huella de carbono, de planes de reducción y compensación de emisiones, y además tiene ya una trayectoria tanto en el sector alimentario como también en el sector medioambiental, también del ámbito social y también de la empresa. Y también ya aprovecho para comentaros que este taller lo vamos a repetir el 9 de mayo a las 5 de la tarde. Os enviaremos la convocatoria con tiempo por si consideráis, además, que, bueno, que algunas personas de vuestras entidades u otras fundaciones que no han podido estar hoy, pues que quieran realizar este taller, ¿no? Como decía, como este inicio de este itinerario que vamos a desarrollar durante este año para la descarbonización de nuestras fundaciones. Y nada más, paso ya la palabra a Alejandra y dejo de compartir. Alejandra. Sí. A ver, voy a compartir yo. Me dices, a ver. ¿Puedes? Sí, sí. Vale. A ver, ¿qué veis ahora? Sí, vemos la presentación. Sí, voy a darle. Vale. No sé qué estáis viendo parte de mis notas o la. Estamos viendo, sí, también vemos tus notas. No, ahora sí, ahora ya vemos la presentación. Vale. Pues un momento, que esto. Cuando estás con dos pantallas es un poco. Vale. Bien, pues como ha dicho José, soy Alejandra Jimeno, responsable de la iniciativa Cero CO2 en la Fundación Ecología y Desarrollo. En este taller, que durará más o menos 1 hora, y luego preguntas que os vayan surgiendo, pues las vais escribiendo en preguntas y respuestas, no en el chat, porque al ser seminario me parece que el chat no funciona, tienen que ser preguntas y respuestas, y si te parece, José, podéis ir recopilándolas y así luego es más rápido al final del taller y me las lees, ¿vale? E intento responderlas. Vale. Bien, pues antes de entrar en materia de cálculo de huella de carbono, me gustaría hacer una breve introducción en cuanto al contexto internacional en materia de cambio climático a lo largo de los años, así como también nombrar la legislación actual, tanto europea como española. Luego nombrar brevemente la Agenda 2030 con sus objetivos de desarrollo sostenible, que son 17. Y finalmente ya explicaré qué es la huella de carbono y cómo calcularla. Perdón, ahí pone entidad sanitaria, es porque he cogido una diapositiva de otra presentación, ¿vale? Entonces eso, nada, para una entidad general. Y luego veremos un ejemplo de un cálculo con la herramienta Scope CO2, que es una herramienta gratuita que hemos desarrollado desde la Fundación. Vale, pues hoy por hoy todos hemos escuchado de hablar sobre el cambio climático, aunque es algo que se conoce desde hace más de 100 años, ha sido en estos últimos años cuando ha habido una tendencia exponencial a hablar del concepto, de sus consecuencias y de la necesidad de actuar para minimizar sus efectos. La primera convención que se celebró fue la Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro en 1992. Fue una cumbre de desarrollo sostenible en general y donde se identificaron 3 procesos biofísicos en alto riesgo, que son la desertificación, la pérdida de la biodiversidad y el cambio climático. Aunque desde entonces existen las 3 convenciones por separado para hablar de estos temas, la más conocida y seguramente la que seguro que habéis oído más hablar es la de cambio climático, que son las llamadas COPs. La primera COP que tuvo lugar fue en Berlín en 1995. No se llegaron a grandes acuerdos entre los 118 países que participaron, pero su importancia viene porque se supuso como un cambio de conciencia al aceptar que el cambio climático es y era un hecho real
y los problemas que puede derivar del mismo. Y fue cuando se iniciaron ya estudios y análisis sobre el clima. A partir de ese año y de manera anual, pues se llevan estas reuniones. Y no todas han sido igual de relevantes, pero ahora voy a hacer un resumen pequeño de cuáles han sido las más importantes. La COP3, que se firmó en 1997, donde se aprobó el conocido Protocolo de Kioto, que fue el primer gran acuerdo del clima que obligaba de forma legal a países miembros a establecer leyes claras que frenaran las acciones que podían contribuir de manera negativa al cambio climático. Y en esta cumbre fue donde se reconocieron los principales gases de efecto invernadero que veremos más adelante de manera más detallada. La COP15, que fue el acuerdo de Copenhague, expresa claramente el objetivo de limitar tanto a largo como a corto plazo la temperatura, que no aumentase la temperatura media del planeta en 2 grados centígrados en comparación a niveles preindustriales para el 2010. Y el Acuerdo de París, que fue la COP 21, que es el primer acuerdo vinculante y jurídicamente universal y jurídicamente vinculante, sobre el acuerdo del clima, ya no limitaba tanto a los 2 grados centígrados la temperatura media, sino al 1,5 grados, ¿vale? Que seguro que es lo que habéis estado escuchando pues, durante todas desde noviembre hasta ahora, cuando se ha celebrado la última COP, que ha estado en peligro lo del 1,5 grados, que lo querían volver a los 2 grados. Para un dato, para que sepáis, del 1922 al 2022, año pasado, en los últimos 100 años, ha aumentado ya la temperatura media del planeta 0,76. Y en comparación a niveles preindustriales, ha aumentado ya el 1,1. Entonces, como podéis imaginar, el objetivo de no superar el 1,5 grados, pues hoy por hoy, si no se lleva a cabo planes de reducción mucho más ambiciosos de los que hay actualmente, pues se estima que para el 2033 ya habremos alcanzado el 1,5 grados. La última COP, como sabréis, fue en noviembre, el pasado noviembre en Egipto, donde, como ya os he comentado, pues el limitar la temperatura media, el aumento de temperatura media a 1,5 grados, pues estuvo a punto de desaparecer. Y la próxima COP será a finales de este año en Dubái. Si tenéis más curiosidad por ver qué acuerdos se firmaron tanto en esta última COP como en las COPs anteriores, desde la Fundación también tenemos una plataforma que se llama Ambición COP, que es un mapa interactivo que podéis ir pinchando por distintos países del mapa y podéis ir viendo qué acuerdos firman cada país. Es una herramienta única que fue presentada también ahí en la COP, porque ni siquiera lo que es la COP en sí tiene estos tipos de herramienta para saber qué acuerdos firma cada país. Luego, por otro lado, está la Agenda 2030 con sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, que ha sido adoptada por la ONU, pero no es jurídicamente vinculante. El año 2021 se definió como el año de la ambición climática. Se observó un compromiso creciente por parte de las empresas, pero todavía insuficiente. Y el año 2022 se definió como el año de la aceleración climática. Y el año de 2030 es el año del no retorno. Vale, pues el 25 de septiembre del 2015... 193 países firmaron la Agenda 2030, que con sus 17 objetivos de desarrollo sostenible que podéis ver en la presentación, que están interrelacionados entre sí. Y supone un llamamiento de la ONU para transformar nuestro mundo hacia la prosperidad global de las personas y del planeta. Con este ambicioso objetivo como telón de fondo, es más que evidente que el cambio climático pues, juega un papel fundamental en todos estos objetivos de desarrollo sostenible, lo que hace imposible abordar la Agenda 2030 sin combatir de manera decisiva la crisis climática. Por ejemplo, el objetivo 13, que es el de acción por el clima, insta por adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos, pero estas medidas no serán posibles sin una aceleración a energía limpia, que es el objetivo 7, a unas ciudades sostenibles, que es el objetivo 11, y sobre todo a una producción y consumo sostenible, que es el objetivo 12. Por otro lado, también cabe destacar que el cambio climático no afecta por igual a todos los países, siendo los impactos más negativos en los países más pobres. Incluso dentro de una misma ciudad, por los efectos negativos, por ejemplo, olas de calor, pues varían en función del nivel socioeconómico de las personas. Es por ello que la consecución de otros objetivos como el fin de la pobreza, el objetivo 1, la reducción de las desigualdades, el objetivo 10, pues son difíciles de conseguir sin una lucha decidida y eficaz contra el cambio climático y una financiación justa entre países. Vale, pues para cumplir con el Acuerdo de París, Europa crea la Ley Europea del Clima, cuyo objetivo es reducir
en un 55% sus emisiones antes del 2030 en comparación a 1990 y llegar a la neutralidad en carbono para el 2050. ¿Qué es lo que se entiende como neutralidad en carbono? Pues cuando se consigue que la misma cantidad de dióxido de carbono que se emite a la atmósfera es retirada por otras vías, dando lugar a un balance cero, o también llamado huella de carbono cero. Esta ley se aprueba en junio del 19 y exige a las empresas un control y una reducción posterior de sus emisiones. En la COP, esta última, la COP27 en Egipto, la Unión Europea anunció su ambición de reducir un 2% más las emisiones para el 30, pasando del compromiso del 55 al 57%. Pero este aumento de la ambición no se logrará según el vicepresidente primero de la Comisión Europea, si no se da lugar a un mediante de ahorro energético y una mayor inversión en energías renovables. Todo esto se transpone en España a la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, que fue aprobada en mayo del 21, que busca igualmente la neutralidad para el 2050 y es un poco menos ambiciosa que la europea, ya que dice que hay que reducir las emisiones de España en un 23% antes del 2030 en comparación a 1990. Esta ley estamos esperando a que se publique, han publicado ya el borrador del Real Decreto, de qué empresas o qué sectores van a estar obligados por ley a calcular, publicar y reducir su huella de carbono. ¿Vale? En cualquier caso, lo que hay que entender es que la norma es cada vez más estricta y se suman restricciones para todos los sectores en mayor o menor medida. Bien, pues una vez hecho ya esta introducción que considero necesaria para entender por qué la importancia de medir nuestro impacto en el medio ambiente, ya vamos a entrar en materia de huella de carbono. ¿Qué es la huella de carbono? Pues es un indicador que mide la cantidad de gases de efecto invernadero que es liberado a la atmósfera por una determinada actividad en un año. Normalmente es un año calendario. Sí que hay entidades que lo suelen medir con año fiscal, pero normalmente se hace año calendario. ¿Y qué son estos gases? Pues son los gases que, como podéis ver en la primera imagen, se encuentran de manera natural y antropogénica en la atmósfera y mantienen el planeta a una temperatura habitable. En condiciones normales, la radiación solar que entra en la Tierra rebota en la superficie y escapa al espacio, la proporción que debe de escapar, pero que, como podéis ver en la segunda imagen, debido a un aumento de estos gases en la atmósfera por la acción humana desde la revolución industrial, pues está habiendo un mayor atrapamiento de este calor a la atmósfera que no está pudiendo escapar al espacio debido a que estos gases atrapan este calor, dando lugar a un aumento de las temperaturas, produciéndose el calentamiento global y ocasionando lo que conocemos como cambio climático. Como he comentado al principio, el protocolo de Kioto reconoció los gases, estos gases, los que podéis ver en la tabla, como los principales responsables del efecto invernadero. Cuando pensamos en gases de efecto invernadero, el primero que nos viene a la cabeza es el CO2. Esto se debe a que el CO2 es el principal gas de la acción humana por la quema de los combustibles, ¿vale? Y es por ello que la huella de carbono se mide en toneladas de CO2 equivalente. ¿Pero qué significa esta palabra equivalente? Pues para poder sumar el impacto de cada uno de estos 7 gases, se tiene que convertir a su valor equivalente en CO2 y esto se consigue multiplicando la masa del gas en cuestión por su potencial de calentamiento atmosférico. Y el potencial de calentamiento atmosférico es la capacidad que tiene un gas de determinada masa de atrapar calor en la atmósfera comparado con el dióxido de carbono. Por ejemplo, el metano, que os he puesto ahí el ejemplo. Una tonelada de metano hacia la atmósfera contribuirá al calentamiento global lo mismo que la emisión de 28 toneladas de CO2 emitidas en 100 años. Es decir, el metano es 28 veces más potente que el CO2 y contribuirá al calentamiento de la Tierra 28 veces más que el CO2 en 100 años. Se mide en toneladas de CO2 porque hay que dar una única moneda de medición, ¿vale? No se puede sumar peras con manzanas, ¿vale? O sea, hay que sumarlo todo en CO2, por eso se convierte a su valor equivalente. Aquí podemos ver, os voy a mostrar cuáles son las principales actividades de donde se generan estos gases. El dióxido de carbono, como hemos dicho, se debe a la quema de combustibles fósiles, carbón, gas natural, petróleo, otros usos industriales que producen CO2 en sus procesos y cambios del suelo. El metano, pues en la cría de ganado, actividades agrícolas, en la gestión de los residuos, uso de la energía y también en fugas del sistema de gas natural. El óxido nitroso en actividades agrícolas como uso de fertilizantes. Los hidrofluorocarbonos son los gases que utilizan para que funcionen las cámaras de refrigeración, incluso los equipos de climatización de vehículos y edificios.
Los perfluorocarbonos son gases que se utilizan en los extintores. El hexafluoruro de azufre es el gas aislante de tipos de distribución eléctrica. Y el triofluoruro de nitrógeno se utiliza en la fabricación de semiconductores. Bien, pues ¿cómo se mide la huella de carbono? Pues, existen dos metodologías más utilizadas y ampliamente aceptadas, que es el GHG Protocol y la ISO 14064. Son estándares que contabilizan las emisiones clasificándolas en tres grupos, ¿vale? Emisiones de alcance 1 y 2 y emisión de alcance 3. Alcance 1 y 2 son emisiones obligatorias a la hora de hacer un cálculo de huella de carbono. Y el alcance 3 son fuentes de emisión opcional, según GHG Protocol, pero según la ISO 14064 ya está obligando en su nueva versión a incluir las fuentes de emisión más significativas. Ahora vamos a pasar a ver en detalle estos tres alcances. Vale, pues el alcance 1 son las emisiones directas por fuentes en propiedad de la empresa o controladas por ella, es decir, las emisiones que se generan in situ donde está localizada la entidad. Aquí podemos encontrar el consumo de combustibles fósiles en calderas de calefacción, agua caliente sanitaria, grupos electrógenos, cocinas, generadores de vapor, como pueden ser el gas natural, el propano, el butano, el gasóleo. Luego también consumo de combustibles fósiles en vehículos en propiedad o vehículos en renting o leasing, pero que la responsable de llevar a cabo esos consumos es la entidad. Eso es, para llevar a cabo, por ejemplo, transporte de materias, productos, residuos, empleados o viajes que se tengan que hacer a clientes. El consumo de gases de extinción de los extintores, que son liberados a la atmósfera cuando se está sofocando un incendio. Y el consumo de gases refrigerantes, que estos tienen un potencial de calentamiento atmosférico muy alto y es por ello que también existe un reglamento europeo que los regula, que te dice que tienes que hacer un control de fugas de tus equipos de manera anual o semestral, dependiendo del equipo, y es algo que cuando hablamos de huella de carbono es la fuente de emisión más olvidada, porque las entidades o no lo conocen o lo hacen con su empresa de mantenimiento, pero no saben que lo están haciendo, ¿vale? Entonces es el punto que nosotros tenemos más problemas de cuando las entidades nos reportan los datos que tenemos que hacer para llevar a cabo los cálculos. Pero es muy importante porque da lugar a una gran cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero. Y luego el siguiente alcance es el alcance 2, que son emisiones indirectas por el consumo de electricidad. Aquí, aunque la producción de electricidad se lleva a cabo en las centrales eléctricas, es un alcance obligatorio porque la entidad es la responsable de llevar a cabo pues, unas buenas prácticas para dar lugar a los consumos correctos, ¿vale? O instalar sistemas de detención de sensores de presencia para no tener las luces encendidas siempre, o lo que es más importante, tener contratada una comercializadora de energía renovable. Entonces, como la entidad es la responsable de tomar a cabo esas decisiones, es un alcance obligatorio a la hora de hacer huella de carbono. El siguiente alcance es el alcance 3. Aquí recordamos que el GHG Protocol te dice que es opcional, pero que incluyas lo más pero que si puedes incluirlo, pues que lo incluyas, porque te va a dar lugar a una mayor medición de tu huella de carbono. Y la ISO 14064 sí que te obliga a incluir las más relevantes. El alcance 3 siempre ha sido considerado como menor interés para las entidades, ya que una reducción, por ejemplo, de emisiones de alcance 1 y 2 suele ir asociado a un ahorro económico, porque se reducen consumos. En el caso del alcance 3 no, porque son emisiones que se producen en terceras empresas y son datos también más difíciles de obtener porque tienes que tener pues a tu proveedor ahora lo veremos más en detalle, es tu proveedor o empresas terceras quien tiene que aportarte esos datos y muchas veces pues no se consiguen. Sin embargo, si dejamos fuera la medición de este alcance, pues estamos dejando de medir una grandísima cantidad de gases de efecto invernadero que muchas veces son superiores a los alcances 1 y 2. Aquí nos encontramos los bienes y servicios adquiridos, como por ejemplo el agua, el consumo de papel u otros suministros, teniendo que conocer también para calcular estas fuentes el peso y el tipo de material comprado. Luego, la disposición de los residuos. La entidad como productora de residuo no tiene poder de acción de decidir cómo se va a tratar ese residuo. Va a ser el gestor autorizado quien va a decidir cómo va a tratar el residuo, por eso es alcance 3, ya que
que el gestor lo lleve a vertedero o a incinerización o a valorización ya no depende de la empresa, pero si lo lleva a vertedero se producen mayores gases de efecto invernadero, se produce mayor metano, por ejemplo, que si lo valoriza ese residuo en otro, o sea, si lo recicla, ¿no? Entonces tú eres productor de esos residuos, pero no tienes poder de acción de generar más o menos emisiones, porque sería papel del gestor, pero tienes que reportarlo, ¿vale? Como productor de residuos. Luego las actividades relacionadas con el transporte por medios subcontratados, recordamos, alcance 1 eran vehículos en propiedad o leasing, aquí son medios subcontratados, como por ejemplo los viajes de negocio utilizando pues, el avión, el tren, coches de alquiler. Tú tienes también la capacidad como entidad, pues en vez de llevar a cabo un vuelo que produce X emisiones de gases de efecto invernadero, pues sustituirlo por videoconferencia, ¿no? O por ejemplo este webinar que estamos haciendo, en vez de hacerlo presencial, que daría lugar a todas las emisiones de gases de efecto invernadero de todos vosotros yendo hacia el lugar donde hacemos el seminario, el consumo eléctrico de donde hacemos el seminario. O sea, hemos decidido hacerlo online, pues estamos reduciendo emisiones. Luego también está la movilidad. O sea, con esto quiero decir que, por ejemplo, pues todo el transporte de todas vosotros para ir al webinar, pues lo estaríamos reduciendo, pero hay veces que deben de hacerse esos viajes, entonces se incluiría ahí. Luego la movilidad de los empleados in itinere, que esto quiere decir cómo vais y cómo volvéis a vuestras casas, cómo vais a trabajar y cómo volvéis. Esto se consigue, las entidades lo consiguen haciendo una encuesta de movilidad a sus empleados. También se puede incentivar el uso del tranvía o el uso de la bicicleta, de ir a pie, ¿vale? Luego el transporte de materiales adquiridos y productos vendidos, pues cuando el transporte de cuando compro papel, pues el transporte desde la fábrica o desde la empresa donde compro yo el papel hasta mi entidad. Eso también se incluiría aquí, por decir algo. Luego el uso de productos y servicios vendidos y el tratamiento final de vida útil y productos vendidos en el caso de que la entidad sea pues, una fábrica, ¿no? y produzca y fabrique productos. ¿Y cómo se mide la huella? O sea, cómo se pasa de los consumos que hemos estado hablando a emisiones, pues utilizando unos factores de emisión. Estos factores de emisión vienen dados por cálculos experimentales por diferentes fuentes oficiales, como en este caso en España tenemos la Oficina Española de Cambio Climático y también la Comisión Nacional de Mercados de la Competencia, que nos va a decir qué comercializadora emite más o menos a la atmósfera. Luego también es muy común utilizar los factores de emisión del Departamento Británico, del francés, que es el ADM que veis, y luego otras bases de datos como Ecoinvent. O sea, que os he puesto un ejemplo para que veáis cuando consumimos 1 litro de gasóleo estamos emitiendo a la atmósfera 2,52 kilos de CO2 equivalente y cuando consumimos 1 litro de gasolina en nuestros vehículos estamos emitiendo 2,249 kilos de CO2 a la atmósfera. O sea, dentro de que son combustibles fósiles que ambos contaminan el planeta y emiten gases de efecto invernadero, en este caso la gasolina pues emitirá menos por litro que el gasóleo. Este es un factor de emisión dado por la Oficina Española de Cambio Climático. Y otro ejemplo que la da la Comisión Nacional de Mercados de la Competencia es lo que emite al consumir un kilovatio hora de determinadas comercializadoras. Pues, por ejemplo, en este caso la luz, que es energía 100% renovable, pues emite 0. Aldro emite 0,12 emisiones de CO2, o sea, kilos de CO2 equivalente por 1 kilovatio hora. Pues si esto lo multiplicas por todos tus kilovatios hora de tus facturas eléctricas, pues te daría lugar a las emisiones de gases de efecto invernadero de alcance 2. Bien, pues una vez que hemos hecho el cálculo de nuestra huella de carbono y hemos identificado las principales fuentes de emisión, el siguiente paso sería elaborar un plan de reducción para eliminarlas o minimizarlas. El plan de reducción debe tener en cuenta aspectos como el presupuesto y medidas a corto, medio y largo plazo. Y lo importante es empezar y no marcarse objetivos demasiado estrictos, ya que puede llevar a cabo al fracaso incluso antes de empezar. Y así también tienes un margen de mejora continuo. Nosotros nos gusta clasificarlo en 3 niveles, en ordenador de menor a mayor esfuerzo, los planes de acción del plan de reducción.
El nivel 1 se pueden encontrar medidas como medidas sencillas que no requieren esfuerzo ni siquiera una inversión económica grande, como el cambio de electricidad de origen convencional a origen renovable, emplear técnicas de conducción eficiente para ahorrar combustible en los vehículos, cambiar de papel reciclado o de papel virgen a papel reciclado, o si ya estamos utilizando papel reciclado de mayor a menor gramaje, y convertir pues, los viajes profesionales, siempre que se pueda, en simples videoconferencias. Luego, el nivel 2, encontraríamos medidas de reducción que son también relativamente sencillas, pero que ya requieren a lo mejor una pequeña inversión, como por ejemplo llevar a cabo el mantenimiento de las fugas de los equipos de climatización, o promover entre tus empleados pues, movilidad sostenible, pues, incentivando o dando premios o como se estime. Y luego el nivel 3 ya pues, contemplan emisiones mayores, o sea, inversiones mayores, como actualizar los vehículos, pasando de vehículos de combustión a eléctricos, cambiar equipos más eficientes y hacer estudios detallados pues, de eficiencia energética o cambios en las fachadas. ¿Vale? Esto ya requeriría una mayor inversión. Vale, pues después de la reducción, cuando ya no es posible ya reducir más tu huella, existe la opción de compensar esa huella. La compensación consiste en aportar voluntariamente una cantidad económica que es proporcional a la huella de carbono a proyectos que se dedican a reducir o a absorber esas emisiones de la atmósfera. Estos proyectos son muy diversos, pasando pues, de energías renovables a fomento de la eficiencia energética, tratamiento de residuos, reforestación o evitar la deforestación. Todos ellos tienen un común objetivo, que es reducir o captar una importante cantidad de emisiones de la atmósfera en un periodo de tiempo dado. Estos proyectos deben de estar verificados por estándares internacionales que se dedican a ellos, como puede ser el Gold Standard o el Verified Carbon Standard, que estos estándares pues, te aseguran que los proyectos llevan a cabo pues, las reglas y los requisitos para cumplir un proyecto, que sea un proyecto de compensación y que tú no estés comprando unas emisiones que a la vez esté comprando pues, otra entidad, ¿vale? Que no haya una doble contabilidad. Bien, pues una vez comprendido qué es la huella de carbono, vamos a ver por qué es beneficioso calcularla. Pues primero, lo que no se mide no se puede mejorar. Calculando la huella de carbono es el primer paso hacia la descarbonización de tu entidad. Reduce costes de producción y servicio si estamos reduciendo emisiones y lo que da lugar a una reducción de consumos y por tanto una reducción de costes. Optimización de recursos, descubrir nuevas oportunidades de negocio, adelantarte a legislación. Esto es importante por lo que decimos. Dentro de unos meses, esperemos, la ley de cambio climático dirá qué empresas o qué sectores van a estar obligadas por ley a hacer el cálculo de huella de carbono. Pues si tú ya lo estás haciendo, ya te estás adelantando a la legislación. Luego, acceder a subvenciones y créditos bancarios verdes, proveer a otras empresas con criterios sostenibles, tener clientes más leales, mejorar la imagen corporativa y una mayor implicación de todo el equipo de la empresa. Vale, a continuación vamos a ver el funcionamiento de la herramienta Scope CO2, que como ya he comentado es una herramienta que hemos diseñado desde la Fundación para ayudar y acercar a las entidades el cálculo de la huella de carbono. Es una herramienta web gratuita, ¿vale? Que ahora os voy a explicar cómo podéis acceder a ella. Antes de nada, pues tenemos que llevar a cabo una lista de verificación para ver si hemos recopilado todos los datos que necesitamos para incluir en nuestro cálculo de huella de carbono. Pues, por ejemplo, facturas de luz, de gas, del agua, registros internos pues, de movilidad de los empleados, encuesta de los empleados para saber la movilidad, registros internos, pues si no tenemos las facturas y tenemos del agua, que muchas veces pasa que si se paga con la comunidad, pues puedes calcular de ahí cuáles son los metros cúbicos si no tienes la factura tal cual. Luego servicios subcontratados, agencias de viajes que, por ejemplo, si tienes contratado, por ejemplo, el Corte Inglés, ¿no? Que es el que te lleva a cabo los viajes de tu entidad, pues pedirle a esta agencia pues, que te demande pues, toda la recopilación de todos los billetes que has sacado con ellos. Luego registros de propiedad para saber las superficies y otras. Bien, pues lo primero que hay que hacer es, se tenéis que dar de alta, tienes que crearte una cuenta en Scope CO2, os he puesto ahí arriba, pero luego os lo pondré si queréis en el chat, el link para acceder a la herramienta.
Y la primera pantalla que aparecerá una vez que te registras pues es esta que te explica brevemente qué metodología has utilizado y cuáles son los 3 alcances, y ya pues tendrías que clicar a acceder. Al acceder te aparecen estos 3 botones. Datos son para cambiar tu contraseña y el nombre de la cuenta. El de análisis para ver los resultados de los cálculos y el de cálculos pues para crear cálculos nuevos, que es por donde vamos a empezar ahora. Te da la opción esta herramienta de calcular tanto el cálculo de la entidad como de un evento como presencial como uno de evento digital. En este caso vamos a hacer el ejemplo de cálculo de entidad. Este es mi cálculo ejemplo que os he puesto. Es una empresa que tiene 11 empleados y 800 metros cuadrados de superficie total. Y en el alcance 1 me aplican el consumo de gas natural en calderas de calefacción. Tengo fugas de gas refrigerante. He utilizado extintores de incendios. Se utiliza un coche en propiedad para hacer viajes y visitas a clientes, y tienen una furgoneta en propiedad para hacer reparto y compras. Luego, obviamente, tengo consumo eléctrico, y en el alcance 3 pues, me van a aplicar el consumo de agua y papel. No soy una gran acumuladora de residuos, por lo tanto solamente genero plásticos de embalaje, y luego realizo viajes para captar nuevos clientes y proveedores en medios externos tipo avión, tren, coches de alquiler, taxi. Vale, pues primero en información general tienes que incluir el nombre de la entidad y el año. El año es muy importante porque la herramienta coge el año indicado para aplicar los factores de emisión correspondientes, ya que todos los años estos factores se actualizan. ¿Vale? Luego el país, pone si son datos reales o estimaciones, ponemos que son datos reales. Esto simplemente para que la herramienta tenga información. El país, aquí hace una nota, una explicativa, diciendo que si estás calculando las emisiones de una entidad que se encuentra en otro país diferente a España, pues que sepas que el cálculo no va a ser tan preciso, ya que se utilizan factores de emisión de la Oficina Española de Cambio Climático y de la Comisión Nacional de Mercados de la Competencia Española. Luego hay que indicar los metros cuadrados y el número de empleados. Estos datos son necesarios porque luego la herramienta calcula indicadores relativos, y así puedes comparar año tras año si tu plan de reducción ha sido exitoso, y también para poder comparar entre entidades del mismo sector, ya que comparar emisiones totales no es representativo, porque si un año has tenido mayor actividad, lógicamente ese año vas a emitir más, en términos globales vas a emitir más emisiones. Pero si lo comparas en términos relativos, pues vas a poder ver si realmente has emitido más o has emitido menos. Entonces le daríamos a guardar, importante, y ya pasaríamos a poder introducir los datos de mis alcances. Aquí voy a empezar por alcance 1, alcance 2 y alcance 3, pero que sepáis que esta es una herramienta que podéis ir moviéndoos como se quiera, ¿vale? Si, por ejemplo, has recopilado primero las facturas del agua, pues puedes registrar el agua y pues al siguiente día registrar la electricidad. No tienes por qué hacerlo todo de golpe ni empezar por alcance 1. Vale, recordamos que el alcance 1 es obligatorio según GHG Protocol y la ISO 14064, y estas son las fuentes que hemos visto antes. Empezaríamos con registrando los combustibles fósiles y instalaciones fijas. Cada vez que pinchas en una de las fuentes que veis a la izquierda, ese menú va a estar siempre presente durante la herramienta. Te va a explicar, en cada pantalla te explica qué es lo que tienes que introducir y cómo puedes conseguir estos consumos, en este caso pues de las facturas de mi comercializadora. Añadiríamos consumo y te da la opción pues, de todos los combustibles fósiles que puede haber en unas instalaciones fijas. En este caso, mi empresa tenía gas natural. Tendría que recopilar, como hemos dicho, todas las facturas de gas natural, y aquí podéis ver que el consumo de ese periodo, de ese mes, es de 90 kilovatios hora. Entonces lo llevaría ya a la herramienta. Y me aparecería unos campos como este, donde escribo el CUPS para llevar, si no se escribe no hay problema, es simplemente porque vosotros tengáis también un orden, por si tenéis más de un contador, sabéis para saber qué consumos corresponde a qué contador, y el uso. Y entonces en cada mes pues, incluiría pues, mis consumos de gas natural. Le daría a guardar y ya me quedaría registrado, ¿vale? Mi consumo de gas natural. Solamente tengo un contador, por lo que no voy a añadir más combustibles. Si tuviera, por ejemplo, otro combustible, por ejemplo, gasóleo, que se utiliza en grupos electrógenos, tendría que volver a añadir
añadir combustible y elegiría de la lista desplegable el gasóleo y añadiría pues, mis consumos. El simbolito del lápiz es por si se quiere editar, si nos hemos confundido, y el de la X por si se quiere borrar. Siempre te va a preguntar si estás seguro que quieres borrarlo. Lo que he comentado, añadiríamos nuestro consumo si tenemos otro contador o otro combustible. La siguiente fuente es el consumo de gases refrigerantes. Lo mismo, te hace una explicación en qué consiste esta fuente y dónde se pueden encontrar los albaranes. Y en la lista desplegable te aparecen todos los gases refrigerantes que hay en la industria. Elegiríamos, en mi caso, pues tengo una fuga del 410A de 3 kilos, como podéis ver en este albarán, ¿vale? Es un albarán que me tiene que proporcionar mi suministro, o sea, mi empresa subcontratada de mantenimiento, en el que me indica que ha hecho una recarga de 410A 3 kilos. Entonces ya lo incluiría en mi herramientas, en mi cuenta, y ya me aparecería ahí. El siguiente, espera, que está un pelín pequeño, espero que lo estéis viendo bien. El consumo de gases de extinción de incendios, lo mismo. Aparece un desplegable. En este caso, pues yo he utilizado, o sea, en mi empresa, para sofocar un pequeño incendio, pues se han utilizado 5 kilos de un extintor de CO2. Luego, los que veis que pone HFC son gases también que son los perfluorocarbonos que hemos visto antes, que también se utilizan para los gases los extintores de incendios. Luego los extintores que son de espuma, esos por ejemplo no están aquí contemplados porque esos no generan emisiones a la atmósfera. Igual tendría que pedir a mi empresa subcontratada de extinción de incendios los albaranes que cuando me han hecho los mantenimientos, y ahí tendría que ver cuál ha habido recargas de gas, o sea, de extintores. Y ya pues lo registraríamos. Luego, los vehículos en propiedad, hemos dicho que teníamos un coche y una furgoneta para llevar a cabo nuestro trabajo. En el desplegable, pues tendremos aquí las opciones: coche, furgoneta, motocicleta, vehículo pesado, autobús o minibús. En mi caso, pues tengo un coche y clicaría en coche y me aparecería los siguientes campos, donde me pide el tipo de combustible, porque como hemos visto antes, el factor de emisión depende del tipo de combustible. No es lo mismo consumir gasolina que consumir diésel, o incluso si tengo un coche eléctrico, también sale ahí. O si no lo conocemos, si no conocemos cuál es el combustible del vehículo, también está la opción de desconocido. Siempre que haya factores de emisión para los tipos de combustible, pues se van a aparecer en la herramienta. Y en este caso te dan 3 opciones, porque nos hemos dado, o sea, por nuestra experiencia con entidades, pues hemos visto que muchas de ellas sí que saben cuáles son los litros que se han consumido, que es lo ideal, porque es el factor de emisión un poco más exacto, pero otras no saben los litros, saben solamente los kilómetros o el importe, porque se reporta con las tarjetas que tienen los empleados. Entonces esta herramienta te da la opción de incluir una de las 3, no puede coexistir las 3. En este caso, pues tengo kilómetros y he registrado que mi coche en el año 2022, que es el año que estoy haciendo, ha llevado a cabo pues 20.000 kilómetros, ¿vale? En todo el año. Entonces lo incluiría. Y lo mismo con furgoneta, ¿vale? No os he puesto la opción, o sea, no os he enseñado cómo añadir a la furgoneta porque es lo mismo. Y mi furgoneta en este caso es gasolina y lleva a cabo durante el año 2022, ha hecho 10.000 kilómetros. El siguiente alcance es el alcance 2, que como he dicho también es un alcance obligatorio. Y los datos pues tendríamos que recopilar pues todas las facturas de electricidad y con los periodos que pues durante todo el año, y ahí podemos ver pues cuál es los kilovatios hora de ese periodo. Nos aparecería esta pantalla donde tendríamos que, igual que hemos hecho en el gas natural, cumplimentar los campos con el contador, el uso, y luego aquí es importante marcar qué comercializadora tengo, porque como hemos dicho, cada año este factor de emisión cambia de las comercializadoras y solamente están las de España. Por eso comentaba antes que si queremos hacer un cálculo de otro país, pues en el caso de la electricidad pues no se podría hacer. O sí que hay una opción que pone otros, que se podría marcar la opción otros y te da un factor de emisión, o sea, genérico. Aquí, importante, pone dispone de garantías de origen. Esto es cuando muchas veces, aunque Endesa Energía no es renovable, produce un tanto por ciento de su electricidad con tecnología limpia. Y hay clientes pues, que a través de un contrato pues, te aseguran, o sea, la comercializadora te asegura que a ti te va a vender
aunque luego va todo al mismo tubo y no sabes qué energía te llega, pero tú has contratado con esa comercializadora que la comercializadora que tú estás pagando es 100% renovable. Entonces, en mi caso no tengo ese contrato, pero si fuera el caso de tener ese contrato, ahí habría que poner que sí. Y en el porcentaje, pues el porcentaje que te está proporcionando la comercializadora, que esto viene en contrato. Igual, incluiría mis consumos de todos los meses y le daría a guardar. Me quedaría de esta manera. Luego hay otro apartado que pone otro tipo de energía. Esto simplemente por información para que lo tengáis registrado, porque si tenéis placas solares o paneles, eso obviamente no produce emisiones. Estás evitando, estás haciendo que tus facturas sean menores, pero lo puedes introducir, pero la herramienta no va a hacer un cálculo de esa energía aquí. Y ya pasaríamos al alcance 3, que es alcance opcional, según GHG Protocol, y según qué fuentes, obligatorio la ISO 14064. La entidad ejemplo consume agua, solo le daríamos añadir consumo, y aquí pondríamos el periodo que estamos introduciendo y el consumo final del agua. Muchas veces para hacer el registro un poco más rápido se puede trabajar por detrás de la herramienta y pues en una Excel, por ejemplo, sumarte todos los meses de agua y ya puedes poner aquí el valor total. O también puedes añadir por meses o por cada 3 meses, dependiendo de cómo te vengan las facturas. Y luego está la opción que te dice si dispones de jardines y huertos cuando el agua que utilizas para regar no es de red, ¿vale? Es de pozo o es de otro tipo proviene de otro tipo de... O sea, que esa es agua que no está tratada. Entonces el factor de emisión es menor que el agua de red, porque no tiene que ser tratada. Entonces me quedaría así mi registro de agua. El siguiente fuente sería el consumo de papel. En mi ejemplo, en el año 2022 pues se han consumido 6.750 paquetes de 500 hojas de DIN A4 virgen y 900 paquetes de reciclado y se han hecho 100 carteles. Pues en este caso tendría que seleccionar en formato de papel el DIN A4, poner si es virgen o reciclado, el gramaje, que eso te viene en los paquetes, y la cantidad sería multiplicar el número de hojas, ¿vale? Sería multiplicar los paquetes por el número de hojas que llevan los paquetes. Así la herramienta puede hacer, sabiendo cuál es la superficie de los DIN A4, DIN A3 o lo que sea, sabiendo que el gramaje, la herramienta calcula los kilos de papel. Porque hemos visto que pedirle al usuario directamente los kilos de papel pues era más complicado y era de la manera más fácil era hacerlo así. Y esto sería pues el registro de mis consumos de papel. Como hemos dicho, DIN A4 virgen, reciclado y 100 carteles de DIN A3. La siguiente fuente es la generación de los residuos. Como os he comentado, pues en mi entidad no es una gran generadora de residuos, pero sí que genera plásticos de embalaje, ¿vale? Porque de la recepción de las materias primas. Entonces lo incluiríamos, pincharíamos en plásticos de embalaje y podéis ver todas las opciones de residuos que hemos considerado en la herramienta, tanto peligrosos como no peligrosos. Y luego la cantidad, en este caso serían pues 1,2 toneladas. Y añadiríamos, si tuviéramos más residuos, pues iríamos añadiendo más residuos en el botón añadir residuos. Los desplazamientos profesionales con medios externos, que hemos dicho, son los que utilizamos para hacer viajes profesionales, como por ejemplo vuelos, trenes, taxis. Le damos añadir desplazamiento y me aparecerá este desplegable. Pues en este caso, en mi entidad pues se hizo un viaje de 5 personas de Madrid a Mallorca, ¿vale? Entonces lo registraría de la siguiente manera. Clicaría a vuelo y tengo hay una opción que en vez de irte a Google para ver cuántos kilómetros hay en avión de Madrid a Mallorca, pues la herramienta te da una opción que clicas, que ahí no aparece el botón, pero tendría que aparecer que pone calculadora de kilómetros. Clicarías y te dará la opción de darte los kilómetros. Entonces yo pondría esos kilómetros en el campo kilómetros, el número de pasajeros, si es turista o si es business, ya que si es business el factor de emisión es mayor porque es una persona que está ocupando más espacio de lo normal. Y luego el trayecto si es ida o si es ida y vuelta. Luego el campo que veis que pone tipo de vuelo, eso es cuando no se conocen los kilómetros. Y entonces te da la opción de clicar vuelo europeo, vuelo nacional y vuelo internacional. Y por defecto te da una cantidad de kilómetros. Pero en este caso, pues yo sé que es Madrid-Mallorca y los kilómetros lo incluiría en el campo. Entonces ya tendría registrado mi vuelo de profesional que han hecho mis empleados.
El siguiente, uy, se ha quedado un poco desplazado, perdón. El siguiente punto sería, bueno, la siguiente fuente sería el transporte por terceros, que no os lo voy a mostrar porque es exactamente idéntico a vehículos en propiedad, que es cuando pues, recibo materias primas o envío productos a mis clientes, pero utilizando medios subcontratados, lo incluiríamos ahí. Y la última fuente del alcance 3 que se ha contemplado en esta herramienta es el desplazamiento in itinere de los empleados, que añadiendo desplazamiento te sale un desplegable donde te pone pues, los tipos de medios de transporte que puede utilizar tu empleado para ir a trabajar. Esto es lo mismo. Al hacer la encuesta de movilidad tendrías que trabajar antes de introducirlo en la herramienta, de hacer el sumatorio pues, de todos tus empleados que han ido a pie, cuántos kilómetros, tus empleados que han ido en coche, cuántos kilómetros, y así se registraría de manera más fácil. En el caso de mi entidad, por ejemplo, pues no he realizado esta encuesta de movilidad, por lo que no voy a registrar estos datos. Vale, entonces, ¿ahora qué? Pues hasta aquí hemos visto ya cómo se tienen que introducir los datos para el cálculo. Y seguro que a lo mejor ahora lo estáis viendo un poco complicado, pero en cuanto entréis a la herramienta y empecéis a trastear, ya veréis que es todo muy intuitivo y que en cada momento explica el dato que hay que introducir y que es pues, todo el rato lo mismo. Y bien, pues como hemos dicho antes, si hay que trabajar algún dato antes, pues se trabaja en un Excel y se registra. Entonces ahora veríamos los resultados. En la herramienta está la opción análisis que hemos visto antes, en el que te aparece, si clicas en análisis, te aparece pues otra vez un breve resumen de qué metodología has utilizado y qué factores de emisión has utilizado. Y aquí te aparecerán, pues si he registrado mi entidad en varios años, pues me aparecerán varios años. En este caso solamente he registrado 2022, por lo que pincharía 2022. Y ya me aparece pues mi análisis, mis resultados. Podéis ver que... Espera, un momentito que lo voy a hacer un poquito más grande, que no veo. Podemos identificar ya pues, las principales fuentes de emisión de mi entidad, que en este caso pues, es el consumo de papel, ya que soy una oficina y consumo mucho papel, que sería el 42% de mis emisiones del total. La siguiente fuente sería el consumo de electricidad con casi un 28%. Y la tercera fuente pues serían los gases refrigerantes con casi un 11%. Pues me tendría que enfocar mi plan de reducción en reducir principalmente estas tres fuentes, ¿vale? Que son mis principales fuentes de emisión. Y luego el resto de ellas, pues por ejemplo el de los vehículos pues es también casi un 11%, casi se acapara a los refrigerantes, y el resto pues casi no llega al 8%. Y luego tenéis un pesito donde si vas pinchando en cada uno de los colores, pues te va diciendo las emisiones de cada una de las fuentes. La herramienta también te da las emisiones por alcances. Veis que hemos dicho antes que el alcance 3 muchas veces por las entidades no lo ven importante, pero en este caso, en el caso de mi entidad, claramente es superior al alcance 1 y 2, que son los obligatorios, o sea, debido al consumo de papel. ¿Vale? Consumo de papel y otras. En este caso sería casi un 50% el alcance 3, un 23% alcance 1 y un 28% alcance 2. Y luego la herramienta, pues debido a que hemos introducido anteriormente el número de empleados y el número de metros cuadrados, pues me da los indicadores relativos, que son las emisiones relativas que yo voy a utilizar para comparar año a año, para ver si mi plan de reducción ha sido exitoso y también para comparar con otras entidades del sector. La herramienta te da la opción de imprimir en un PDF, versión para imprimir, que clicarías aquí y ya te aparecería esto mismo que hemos visto en un PDF para poder tenerlo de manera física. O sea, lo tienes digitalmente aquí y también de manera física. Y ya para concluir, vamos a hacer ya unas conclusiones finales. La huella de carbono es un indicador básico para la descarbonización, permite tener una visión general sobre los consumos de la empresa. Muchas veces se han visto, por ejemplo, se dio el caso de una entidad con la que estuvimos trabajando que tuvieron una fuga de agua y no se dieron cuenta, por ejemplo, hasta que no se pusieron a hacer la huella de carbono y analizaron las facturas. ¿Vale? Luego ayuda a reducir costes y mejorar procesos productivos, a reducir emisiones, vuelvo a decir, a reducir emisiones, reduces consumos y también ahorro económico. Reducir es el objetivo tras el cálculo. La sensibilización es clave para el plan de reducción, la sensibilización de nuestros empleados.
y compensar las emisiones que no has podido evitar emitir tras nuestro plan de reducción sería la ultimísima opción. Vale, pues hasta aquí, muchas gracias. Espero no haber ido demasiado deprisa. Como tendréis el vídeo, pues cualquier duda que os surja, pues podéis verlo y ver si os soluciona la duda. Y ahora si quieres, José. Sí. Muchas gracias, Alejandra. Tenemos algunas preguntas. Si queréis, ahora vamos a intentar, vamos a ser puntuales con la sesión, con lo cual, Vale. si queda alguna pregunta sin contestar, no os preocupéis. Vamos a recopilar todas las preguntas y luego os vamos a hacer una devolución, tanto con la grabación, la presentación y las preguntas también que hayan quedado sin contestar. Pero si quieres, Alejandra, te voy comentando un poco las primeras que han aparecido. Bueno, la primera de Ana es si los gases refrigerantes serían aquellos que salen del aire acondicionado, por ejemplo. No, los gases refrigerantes son cuando, para que funcione un equipo de climatización tiene que llevar estos gases que son los responsables de enfriar el aire. Muchas veces en estos conductos, si no se lleva a cabo un mantenimiento preventivo bueno, pues se producen fugas. Entonces estos gases, por esa pequeña fuga del conducto, pues se emiten a la atmósfera. Por eso es importante llevar a cabo un mantenimiento preventivo de las instalaciones y si se ha producido una fuga, pues en la empresa de mantenimiento repararla lo antes posible. Perfecto. Desde la Fundación Oxígeno, Virginia Preciado pregunta si se contemplan las calderas de pellets, porque la entidad funciona de esa manera. Pues ahí tendría que mirarlo. Me quiere sonar que sí que está contemplado. Eso te tendría que asegurar y si quieres, si nos dejas un email, te lo... Perfecto. Si quieres luego ya en la devolución, cuando tomo nota, tengo el correo de Virginia Apreciado y Vale. Luego, otra pregunta de Carolina de Fieb. En la herramienta, la parte de los coches, pregunta si 10 empleados tienen coche propio, si debe registrar cada coche o puede sumar los 10 coches en un solo registro. ¿Puedes sumar los 10 coches? Claro, tendrías que sumarlo pues dependiendo del combustible, si es 10 el gasolina o eléctrico o el que sea, y podrías sumarlo antes de registrar y ponerlo todo. O puedes hacerlo también para tener también un registro más, ¿cómo se dice? Un registro un poco más detallado, también lo puedes meter así en la herramienta. Eso ya como cada uno se gestione. Luego otra pregunta es ¿cómo haríamos si tenemos varias instalaciones y además son instalaciones alquiladas, donde paga directamente el propietario las facturas de consumos? Vale, si tiene más de una instalación hay que crear un cálculo por instalación. Perdón, que me están llamando. Un cálculo por instalación pondrías crear cálculo, como se llame, ¿no? Edificio tal o edificio 2, edificio 3. Y luego el caso de que el alquilado pague las facturas, pues tendríamos que intentar pedirle al alquilador las facturas para registrarlo. Eso pasa muchas veces con el agua, por ejemplo. Con la electricidad se supone que tú que tú puedes tener acceso a esas facturas. Efectivamente. Luego, otra pregunta es, cuando completamos los campos en un vuelo de ida y vuelta a otro país, ¿qué factores de emisión se toman en cuenta para la vuelta? Para la vuelta. Me imagino que serán las mismas. No sé si a otro país, por ejemplo. A ver, esto lo hace por kilómetros. Es un factor de emisión que se utiliza del Departamento Medioambiental británico. Son factores que ya te viene, un vuelo de más de 500 kilómetros, tal factor de emisión por kilómetro. O sea, tantos kilos de CO2 por kilómetro realizado por pasajero. Un vuelo de hasta 3.700, pues otro factor de emisión distinto. Eso la herramienta lo tiene ya todo contemplado. No sé si he entendido bien la pregunta. Luego otra pregunta es, ¿cómo medís la huella por la alimentación en la organización? Eso no está contemplado en la herramienta. Sería el catering, ¿no? Imagino, sí, supongo que sí. Eso no está, es una fuente del alcance 3 que, como hemos dicho, la herramienta pues da las más comunes. Pero es una herramienta viva que estamos continuamente mejorando. Eso se puede mejorar, se puede incluir. Y otra pregunta es, ¿la huella de agua y material podría ir más bien a un concepto más amplio de huella ambiental o tiene una respuesta suficiente en la huella de carbono? La huella de carbono se debe medir, sí. Luego está la huella hídrica,
pero que este no es el caso, no se mide aquí, que es el agua dulce que utilizas tú para la producción de tus productos. Otra pregunta es, ¿en la herramienta se recogen el transporte de los proveedores de materias primas y la emisión de la compra de materias primas? Sí, en la fuente de transporte por terceros, que no le he mostrado porque es idéntico al vehículo en propiedad. Aquí lo importante es que tu proveedor te dé esos kilómetros. Otra pregunta, ¿las emisiones de los eventos realizados en otras instalaciones, por ejemplo alquiladas, alquiler de centro de convenciones, por ejemplo, ¿se incluirían en el alcance 3? Es que los eventos no va tanto por fuentes. Es que los eventos es algo un poco más peculiar, que a lo mejor haría falta otro taller más para explicar el tema de los eventos. Porque creo que con la herramienta sí que se daba la opción al principio de medir un evento determinado, ¿verdad? Sí, se da la opción de medir un evento presencial y un evento digital. Entonces, bueno, y esto ya que sí es pregunta mía, una organización si organiza varios eventos durante el año debería, además de hacer la propia medición de la entidad, la medición de esos eventos y hacerla... Sí. Y sería todo, su huella de carbono sería, digamos, tanto la de la entidad como la de los eventos. No, bueno, por un lado sería entidad y por otro lado los eventos que hace la entidad. No se suman. Vale, perfecto. Luego, otra pregunta. Solo saber cómo mediríamos las reuniones por Teams o Zoom, como es el caso de ahora. En nuestra entidad tenemos reuniones en remoto por situación de plantas o centros. Sí, eso tampoco no está contemplado tampoco en la herramienta. Pero es que es más complicado de lo que parece y los factores de emisión tampoco están muy claros, porque tienes que ver el consumo de los servidores, luego lo que tú pagas por tener el Zoom también se calcula con eso. Entonces la herramienta tampoco lo contempla. Marta pregunta, hola, si hay muchos viajes en avión y tren, ¿se pueden sumar previamente? Sí, claro. Vale. Y otra pregunta. Buenos días. Nuestra entidad, Osonament, calculamos nuestra huella de carbono en el marco de los acuerdos voluntarios de la Oficina Catalana de Cambio Climático. Eso es, según su metodología, siguiendo ISO 14064. Supongo que la metodología Scope CO2 es similar. Nos interesa también tener factores de emisión de materias y productos. Sí, nosotros en materias y productos... En este caso no se contempla lo que es el consumo de materias y productos como tal. Solamente agua, el papel y luego el transporte. Pero claro, es que sería una herramienta, porque claro, es que ¿cuántos productos hay? ¿Cuántas materias? Claro. Es que hay muchísimas. Sí. Y por último, una pregunta. ¿Existen proyectos de compensación ubicados en España bajo estándares VCS o GS? Los proyectos de compensación de España tienen que estar registrados e inscritos en la Oficina Española de Cambio Climático y va totalmente diferente con VCS igual de estándar. Son todo proyectos de reforestación. Aún no, o sea, las empresas están pidiendo ya que, por favor, que aumenten los tipos de proyectos, porque hay muchos más proyectos en España que están absorbiendo emisiones que no se pueden registrar en la Oficina Española. Entonces las entidades no pueden aportar económicamente la cantidad necesaria. Una pregunta más. ¿El uso de ordenadores y móviles se registra en alcance 3? Sería alcance 3. Bueno, de ordenadores sería alcance 2, ¿no? Porque si está consumiendo energía eléctrica. Y móviles, pues cuando los cargas, no sería dentro de tu consumo de factura. Claro. Sí, no sé si se refiere a sí. La compra de móviles de empresa o... Claro, la compra. Es que lo mismo, la herramienta no tiene una fuente de emisión de compra de productos. Claro. O sea, todo esto yo lo apunto y como estamos también mejorándola, pues vemos si podemos introducirlo. Perfecto. Y mira, aparece ahora una nueva pregunta. Sí, se refiere así a me confirman que sí, que se refería a la compra de ordenadores y móviles.
Y no queda, de momento no hay ninguna pregunta más. Yo sí quería preguntarte, Alejandra, Sí. un poco vuestra experiencia en el uso de esta herramienta por las entidades, ¿no? Que de diferentes entidades que ya la están utilizando. Si nos podrías comentar dónde encuentran las mayores dificultades para la medición, cuáles son, si tenéis una serie de consultas recurrentes en el uso de esta herramienta. La verdad que no nos suelen consultar mucho. Como es una herramienta bastante intuitiva, no suelen tener problemas. Sí que tenemos otras dos herramientas, que es Scope Sanidad, que es lo mismo, pero para el sector sanitario, y Scope Hostelería, que es para el sector de la hostelería. Y ahí sí que, como es un poco más complicada la herramienta porque requieren otras fuentes de emisión, sí que nos suelen consultar, pero en el caso de Scope CO2, la verdad, alguna vez alguna consulta sobre comercializadoras, que no entienden muy bien qué tienen que poner si dispone de garantía de origen, si no, eso sí, alguna consulta nos han hecho. Pero por general, norma general, la verdad que se entiende bastante bien, o eso pensamos. Os voy a Y en poner el caso, aquí, os pongo en el chat sí, el link de la herramienta. perfecto. Aunque luego en la devolución os lo Sí. enviaremos. Y otra pregunta. Ahora que hay muchas empresas con un alto índice de teletrabajo, Uh-huh. eh, a la hora de medir las emisiones, se miden las de por ejemplo, un trabajador está en casa, está haciendo un Sí. consumo de energía. ¿Cómo se hace? ¿Se hace la proporción o...? Sí, eso también es más complicado. Nosotros cuando hacemos cálculos de entidades nosotros sí que llevamos a cabo el cálculo del teletrabajo. La herramienta no lo contempla, pero son datos, pues tenemos que ver cuál es el consumo medio anual en España de un hogar. Luego con eso sabemos, según distintas fuentes, que el 8,8% del consumo es debido a uso de ordenador, a lámpara. Entonces aplicamos ese 8%. Luego lo mismo con agua y lo mismo con calefacción. O sea, más complicado ahora que para explicaroslo aquí, pero sí que hacemos esos cálculos. Entonces, si sabemos pues, cuánto consume cada empleado en su casa, Ajá. porque son emisiones de la entidad, claro. Claro, claro, es que ese es un caso de que ya se da, me imagino que en la mayoría de las entidades. Sí, yo teletrabajo 2 días, por ejemplo, a la semana. Y, por ejemplo, en tu caso, trabajas 2 días, esa medición, ¿cómo se realiza en base a cálculos aproximados o...? Hacemos encuesta. Cuando hacemos la encuesta de movilidad, en Ecodes, cuando hacemos la encuesta de movilidad a los empleados, aprovechamos en la encuesta para preguntar cuántos días te trabajas en casa. Aproximadamente, porque yo algunas veces no teletrabajo 2 y voy todos los días a la semana. O sea, todos los días a la semana a la oficina, pero bueno, es un cálculo aproximado. Claro. Las emisiones tampoco son muy altas, del teletrabajo suelen ser bajas. Perfecto. Así también con esto también hacemos una conclusión de las emisiones que ahorramos al ir a trabajar. Claro, efectivamente. Con el coche. Claro. En mi caso, con el coche, que no pude de otra manera. Estupendo. Bueno, pues de momento no hay más preguntas. Bueno, y además ya llegamos al final del taller. Y como os comentaba, a todos los que habéis participado, os vamos a hacer una devolución de este taller. Como os recordaba al principio, este taller lo vamos a repetir, creo que es el 9 de mayo a las 5 de la tarde y os lo comunicaremos con tiempo. Y bueno, muchas gracias por participar en este taller y en este inicio de este itinerario que esperemos que, bueno, pues hacia final de año, pues ya la mayoría de las fundaciones pues estemos realizando esta medición e incluso ya tomando medidas de descarbonización. Como os explicaba al principio, Fundaciones por el Clima, la mayoría ya sois fundaciones firmantes del pacto. Aquellas que no, os invitamos a firmar y a que os unáis a esta red, con la que además en las próximas semanas pues os vamos a invitar a algunas sesiones, para ir pues proponiéndoos actividades, contrastando, que nos propongáis también vuestras necesidades en cada uno de estos pilares y que, bueno, que podamos ahí iniciar una comunicación fluida y que nos sirva para avanzar en la introducción de los temas de la emergencia climática en las fundaciones. Pues nada más, muchas gracias por vuestra participación, por vuestra asistencia, por supuesto Alejandra,
por este taller tan interesante y nada, nos vemos en la siguiente. Muy bien, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.